Lo que corresponde hacer hoy día son volúmenes de sólidos de revolución. Y el primer método que nosotros vamos a ver es el método del disco. Como se puede observar, acá tenemos una función definida entre x igual a a, que corresponde a una recta vertical, y el x igual a b, que corresponde a otra recta vertical. Lo que encierran la recta x igual a, x igual a b, el eje x, que es la función y igual a 0, y la función que la hemos denominado x es una región. Consideremos en primer lugar que esta región gira alrededor del eje x. Si esta región gira alrededor del eje x, lo que se va a formar es un sólido de revolución. Ese sólido tendría más o menos estas características. Prácticamente se parece a un vaso echado, pero completamente sólido. Ahora, nuestro objetivo es calcular dicho volumen utilizando para esto integrales. Entonces miren qué es lo que hacemos. Los pasos para poder calcular el volumen, que corresponde a una aproximación, es lo siguiente. Primero, en el área acotada, es decir, en el área limitada por la función, por las rectas x igual a a, x igual a b, el eje x, en este caso particular, dibujamos un rectángulo, ya sea perpendicular al eje x o perpendicular al eje y. Ya sabemos, si el rectángulo lo dibujamos perpendicular al eje x, en este caso la base es diferencial de x, y si lo dibujamos perpendicular al eje de y, entonces la base es diferencial de y. El hecho está en que ese rectángulo tiene que estar totalmente definido, y cuando hablamos totalmente definido, significa que al trasladar el rectángulo desde A hacia B, el área no cambie, no varíe. Y en este caso el área de ese rectángulo no cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso particular, ¿cuál es la base? La base es diferencial de x. ¿Cuál es la altura? Es la diferencia entre el punto de arriba y el punto de abajo. El punto de arriba es la función, la cual la designamos f de x, y el punto de abajo es la otra función, la cual la denominamos eje x, pero como función es la recta y igual a 0, o sea sería f de x menos 0. Si este rectángulo se mueve desde A hacia B, en absoluto cambia la fórmula que me permite calcular el área. No me estoy refiriendo al tamaño, sino a la fórmula que se obtiene para calcular dicha área, ¿no? Si ustedes calculan el área de este rectángulo, la base sigue siendo diferencial de x y la altura va a ser el punto de arriba menos el punto de abajo. O sea que ese rectángulo, al trasladarlo desde A hacia B, está totalmente definido, ¿verdad? Ahora, si ese rectángulo tiene como área esto y está totalmente definido, lo único que me va a interesar es saber qué se produce al girar este rectángulo alrededor del eje X. Si ese rectángulo gira alrededor del eje X, ¿qué figura se llegaría a formar? Se llegaría a formar una especie de moneda con un pequeño grosor, ¿no? Porque si esto gira, la figura que se va a llegar a formar aproximadamente sería algo así, con un pequeño grosor, donde ese pequeño grosor justo corresponde a la diferencial de x. Y esto totalmente sólido y compacto. O sea, se parece a una moneda. Imagínense que la moneda la pongo con la base horizontal. Finalmente lo que se muestra es una figura como la de acá. El volumen igual no está cambiando, solo está cambiando de posición, pero igual sigue siendo lo mismo. Esto corresponde a diferencial de x. Al fin y al cabo, la figura que ustedes están observando es un cilindro circular recto. Y para calcular el volumen de un cilindro circular recto, la fórmula sería pi radio al cuadrado, que corresponde a la base, porque es un círculo, y por la altura, y en este caso la altura lo da la diferencial de x, ¿verdad? Ese es el volumen de este objeto, pero por el hecho de que estamos tomando una diferencial de x, esto representaría una diferencial de volumen. Me estoy refiriendo tan solo a este objeto. ¿Y qué pasaría si elijo este? El área o el volumen que da esa área sigue siendo lo mismo.
¿Cuántos rectángulos puedo colocar como este desde A hacia B? Puedo colocar infinitos. Y cada uno de los infinitos rectángulos me va a generar infinitos objetos como este. O sea, al fin de cuentas, lo que voy a hacer es una suma de infinitos volúmenes que corresponderían a los volúmenes de los cilindros. ¿Y cómo represento al fin y al cabo la suma infinita de todos? Mediante la integral, ¿no? Desde A hacia B de los volúmenes, en este caso de las diferenciales de los volúmenes encontrados, que corresponde a pi r cuadrado diferencial de x. Esa fórmula que están observando ahí es la fórmula que me permite calcular el volumen de un sólido de revolución cuando tengo una función encima del eje x y tengo que esta función está acotada, bueno, que esta región está acotada por la función, por el eje x, por una recta llamada x igual a y por otra llamada x igual a b. Ahora, si ustedes se fijan, el radio obviamente tiene que ser expresado en términos de x. El radio es la longitud que hay del centro a cualquier punto del círculo. Es la longitud que hay del centro al punto del círculo. O sea, al final el radio es esta longitud, ¿no? La diferencia entre este punto y el de acá. Pero si vamos a la función, esto que está acá y que lo estoy midiendo acá, corresponde a la altura. O sea que, de manera general, el radio lo calculo con la diferencia del punto de arriba, que para mi función sería f de x, menos el punto de abajo que correspondería al 0. O sea, prácticamente es la altura del rectángulo, el mismo que hemos utilizado para calcular el área. O sea, sería f de x menos 0. En otras palabras, estamos escribiendo el volumen en términos de x, que corresponde a la integral de a a b de pi por f de x al cuadrado diferencial de x. Vuelvo a repetir e indicar que esta es la fórmula que se le conoce como el método del disco. Y me permite calcular volúmenes de sólidos de revolución obtenidos cuando se gira una región específica alrededor del eje X. Ahora, eso lo estamos trabajando de manera particular. Consideremos como un ejemplo para que se pueda notar, por ejemplo, vamos a considerar una función, la función f de x igual a x al cuadrado. Vamos a considerar esta función, la cual es una parábola que tiene vértice en el origen y como el coeficiente del cuadrático es un número positivo, la parábola se abre hacia arriba. Vamos a considerar además dos rectas. La recta x igual a 1 y la recta x igual a 4. Entonces, consideremos entonces esas tres ecuaciones. Esta que es una función y esta que son dos rectas. Si dibujamos estas dos rectas, la intersección con el eje x, que sería la recta y igual a 0, hacen que el área encerrada o acotada por esas cuatro relaciones sería justo lo que estoy sombreando, donde acá el valor de x es 1 y acá el valor de x es igual a 2. O sea que si consideramos acá x y dibujamos solo la región acotada correspondiente sería la región limitada por esas cuatro relaciones. Ahora, si consideramos que el eje de giro es el eje Y, cuando esta figura gire alrededor del eje X, la figura que se llega a formar va a ser una especie de, prácticamente como si fuera un pequeño tazón, ¿no? Un tazón, pero echado. Entonces, les decía que el proceso que hemos hecho para calcular la fórmula general es el mismo proceso que voy a utilizar para calcular el volumen requerido, solo que ahora ya tengo de manera particular funciones establecidas. ¿Qué es lo que hago? El primer paso, les dije, que era dibujar una diferencial de área. Esa diferencial de área debe estar bien definida, y ya saben que cuando me refiero que esté bien definida, significa que al hacer variar el rectángulo desde el x igual, en este caso 1, hasta el x igual a 4, el área no cambia. Ahora, ¿por qué no tomo una diferencial respecto de y? Porque en este caso no estaría bien definido el área, debido a que
debería particionar en más de uno para que el rectángulo tenga el mismo área cuando lo traslade desde este punto hasta el punto de acá. Por esa razón no tomo la diferencial de y, pero también se puede hacer. Solo que si yo tomara una diferencial respecto de y, el objeto que se llega a obtener no es el mismo que el que estoy obteniendo acá. Porque imagínense, ¿qué pasaría si yo tengo no un rectángulo así, sino un rectángulo horizontal con la diferencial respecto de y? Si este rectángulo girara alrededor del eje X, la figura que voy a formar no es la misma que la que está acá. Se formaría un cilindro, sí, pero con un cilindro con un agujero por dentro, debido a que entre este rectángulo y el eje de giro existe un agujero de por medio. Entonces, acá estoy considerando este rectángulo y está totalmente definido, y digo que está totalmente definido porque al hacer variar ese rectángulo desde 1 hacia 4, el área siempre es la misma. ¿Cuál es el área? La base va a ser diferencial de x y la altura va a ser siempre el punto de rojo que corresponde a la función x al cuadrado y el punto de abajo que corresponde a la función y igual a 0. Entonces, si este rectángulo gira alrededor del eje x, la figura que se llega a formar es una figura como la de acá. Y si este volumen lo inclino, considerando la base horizontal, el volumen que se forma es un volumen como el de acá, o sea, representa un cilindro circular recto. O sea que mi objetivo va a ser calcular el área, el volumen de ese objeto. Entonces, como ustedes podrán observar, al final lo único que me interesa sería considerar quién es el radio. Y el radio en este caso particular no es más que la diferencia entre este punto y el de acá. Entonces, radio es punto de arriba, x al cuadrado, menos punto de abajo, 0. Si esto es el radio, lo elevo al cuadrado y luego ¿qué tendría que hacer? Multiplicarlo por pi, eso corresponde ya a la base del círculo, y la altura, en este caso lo da la diferencial de x. Este corresponde a la diferencial del volumen que genera solo este rectángulo, pero desde 1 hasta 4 yo puedo considerar infinitos rectángulos como este, los cuales me generan infinitos volúmenes como el de acá, y la suma de los infinitos volúmenes me da justamente la integral, y la suma debería de efectuarse desde cuando x vale 1 hasta cuando x vale 4. Si sacamos el valor de pi porque es una constante e integramos, calculamos efectivamente el volumen, y en este caso particular correspondería a x a la 5 sobre 5. Si esto se lo evalúa, al final ese número que se obtiene al momento de evaluar representa justamente el volumen pedido, y eso es todo lo que se hace. Obviamente unidades cúbicas porque estamos hablando de volúmenes.